Ok, bien. Bueno chicos, entonces aquí estamos viendo una duda de un compañero. Era respecto a modulación PM. Respecto a esto, a la versión aproximada o la normal, digamos. Supongo que la aproximada, como más simple. Ya, ¿cuál era la duda? Que no entendí bien la relación entre la constante Kp y qué tipo de modulaciones van a hecho. Ya, ya, ya. Bueno, para eso es mejor ver la versión normal. En el fondo, KP, digamos, es como una ponderación de la moduladora dentro del argumento de la sinusoidal. En este caso, si estamos en la modulación PM, estamos modulando linealmente el ángulo o la fase. Bien, aquí podríamos tener sumado otro término más de fase, pero para efectos generales no se pierde, en otras palabras, no se pierde generalidad al asumir que esto es así. Lo que ocurre es que nosotros al momento de hablar de índice de modulación, eh, hablamos de esto de acá. Aquí donde estoy, esto es PM, acá está. Dado que la modulación PM modula linealmente al ángulo, y nosotros queremos saber una manera de cuantificar, digamos, cuánto se desvía la frecuencia respecto a la portadora, aquí derivamos para obtener, digamos, la frecuencia instantánea que viene dada por esta relación, y con ello podemos sacar estas relaciones de acá, que en el fondo te dice que la máxima variación de frecuencia respecto a la frecuencia de la portadora, o sea, cuánto nos alejamos de la frecuencia de la portadora, viene a ser Kp, que es una forma de ponderar, digamos, la moduladora dentro del ángulo, por el máximo valor de la derivada. O sea, lo único que hicimos fue pescar la expresión Pm. En el argumento tenemos el ángulo, lo derivamos, da esta relación de acá, y ahí obtenemos omega c más Kp por la derivada de mt. La máxima variación respecto a omega c va a ser Kp por el máximo valor que obtengamos de la derivada de mt. Entonces, de ahí aparece. La máxima desviación depende del factor de ponderación, Kp, el máximo valor de la derivada de la moduladora, y bueno, dividiendo pi para dejarlo en Hertz. Y el índice de modulación, hablamos de beta para tonos puros y de D para una señal en general. Viene por el cociente de la variación de frecuencia dividido en el ancho banda de la señal moduladora. Y bueno, y de aquí aparece esta formulita, bueno, estas dos versiones de la misma fórmula, que nos permite calcular el ancho de banda general de una señal modulada angularmente. Esto funciona tanto para FM como PM. Pero esa es la diferencia. Para PM, eh, la máxima variación depende de Kp y el máximo valor de la derivada. Y para FM, es Kf por el máximo valor de la señal, no de la derivada de la señal. No sé si eso responde la consulta, ¿no? ¿O era otra la duda? Ya, No, era eso, Nacho. ahí, Entendí muy bien. Gracias. ok. No sé si hay alguna otra duda respecto a esto o algo. Lo importante acá, y que es bueno verlo, es el análisis mediante la función Bessel, que en el fondo pescaba una señal en general, puede ser PM o FM, y la deja de una forma de este estilo, en el cual la gracia es que podemos ver
esto como si fueran puros cosenos, sumas de cosenos, que en frecuencia eso serían puros deltas. ¿Ok? Entonces, con esto podemos ver las contribuciones y la regla es que términos eh, adyacentes. Vamos a tener un delta central a la frecuencia de la portadora. Y vamos a tener deltas adyacentes. Los deltas van a comenzar a ser despreciables con esta regla. Desde el delta enésimo mayor a beta más 1, el índice de modulación más 1. ¿Ok? Esta es una forma de verlo. Entonces, ahora les pregunto, ¿continuamos con la ayuntía o tienen más dudas que quieran solucionar? Porque en la ayuntía de ahora hay ejercicios sobre esto acá. ¿Continuamos con los ejercicios? Son cortitos, todo caso. Démosle, ok. Ya, entonces, ahora sí voy a compartir el tablet. Cualquier cosa que no se alcance a hacer, bueno, no son cálculos complejos ni mucho menos, son puras sumas, multiplicaciones y divisiones. Ya, entonces, bueno, estos problemas eh, los saqué, bueno, el problema 1 del certamen 3 del año pasado, esto ya es dificultad certamen 3, y el problema 3 del certamen 2 de no me acuerdo qué año, ahí después se los voy a dejar escrito. Ok, entonces tenemos en el primer ejercicio, tenemos que considerar una señal modulada angularmente de esta forma, bueno, en el que estamos modulando un tono puro. Determine la desviación máxima de frecuencia, el índice de modulación y el ancho de banda de la señal modulada. Entonces aquí están todos los conceptos que acabamos de explicar. Dibuje una aproximación. Aquí es la primera vez que dibujamos el espectro de una señal modulada angularmente. Con el mayor detalle posible. Y repetir lo anterior, pero para esta señal con ya una expresión general, una sinc al cuadrado. El detalle acá es que nos entregan la señal modulada angularmente. ¿Ya? Pero no hay forma de saber si esto es modulación FM o PM. No hay forma de saberlo. Solamente si me lo entregan así, no sé si esto es la moduladora, no sé si es la integral de la moduladora, no sé si esta constante es KF para una señal FM o es KF por alguna amplitud, no lo sé. Entonces, solo sé que es una señal modulada angularmente. ¿Ok? Entonces, en palabras sencillas, tenemos esas dos señales moduladas angularmente y las vamos a analizar y sacar índice de modulación, ancho de banda, máxima desviación y graficar su espectro. ¿Ok? Entonces, partamos obviamente. Entonces, este es el problema, esta es la ayuntía 12.1. Entonces, para el primero, tenemos la señal modulada, era seno de 5000 pt más 5 coseno 100 pt más pi medios. ¿Ok? Entonces, bueno, de ahí podemos sacar que la frecuencia de la portadora es 5000 pi, eso está en radianes, dividido en 2 pi, esto es 2,5 kilohertz. No sabemos cuál es digamos, la expresión oficial de la moduladora, no sabemos si esa es la integral de la moduladora o la moduladora en sí. ¿Ok? Si es que fuera la integral, va a dar lo mismo determinar su ancho de banda. La operación de integrar no me modifica el ancho de banda de la señal, porque integrar en frecuencia era equivalente a multiplicar por 1 partido
J2πf. Entonces, esta operación no me modifica el ancho de banda, simplemente, bueno, y ¿cómo se llama? La transferencia de esto, o sea, el espectro de esto sería algo así, si no me equivoco. Si es que no me equivoco. La magnitud. Esto crece como 1 partido en X. Ya, entonces, tenemos eso, en este caso, con el ángulo, que viene de ser el argumento de mi señal. Y dado que tengo el ángulo, puedo obtener la frecuencia instantánea derivándolo en el tiempo. En este caso aparece 5000 pi, que es la frecuencia de referencia en torno a la que nos vamos a mover, más, bueno, esto de acá arriba lo podemos reescribir como, bueno, de una manera más amigable. Bueno, tampoco es que sea tan amigable, pero más sencilla. En este caso, coseno el primero por coseno el segundo, eso me da 0, menos seno el primero, seno el segundo. ¿Ok? Entonces, si derivamos eso, da menos 5 por 100 pi por coseno de 100 pi t. Luego, con esto, ¿cuál sería la máxima desviación en frecuencia? Así al ojo, viendo eso ahí. En radianes por segundo, ¿cuánto daría eso? La máxima desviación. ¿Aló? ¿Cuánto, cuánto varío este valor? ¿Cuánta es la máxima variación desde este valor? ¿Cuál va a ser el máximo valor que le voy a sumar? Es en radianes, ¿verdad? No en hertz. O sea, primero planteémoslo en radianes. 500 pi. 500 pi. Claro, en el fondo, la máxima amplitud que va a obtener esto va a ser el 500 pi. En valor absoluto es lo que me importa porque va a ser más o menos 500 pi. Y bueno, como mencionaba el compañero, podemos tenerlo en radianes o en, perdón, o en hertz. Y aquí daría 250 hertz. Perdón, esto está en radianes por cada segundo. Ok, entonces la máxima variación es cuánto me muevo respecto a la frecuencia, en este caso, de la portadora. Ya. Un detalle adicional que no lo escribí cuando estábamos hablando de que esto puede ser la integral o la moduladora, es que no me importa. No me importa si esto es la integral o la moduladora como tal. Lo que me importa es su ancho de banda, que no se va a ver, digamos, modificado. Es decir, me da lo mismo lo que sea, pero puedo extraer el ancho de banda. En este caso, el ancho de banda de la moduladora es directamente los 100 pi, partido en 2 pi para dejarlo en hertz. ¿Sí? Entonces este va a ser el ancho de banda de nuestra señal moduladora. Ya, entonces, dado que estamos hablando de un tono puro, hablamos del índice de modulación beta, que viene dado por el cociente entre la máxima variación y el ancho de banda de la moduladora. Teniendo esto, bueno, llegar, reemplazar 250 dividido en 50. Entonces nuestro índice de modulación es 5. Y por fórmula también, recordar que todas estas fórmulas salieron de manera con experimentos muy rigurosos, así que tampoco tiene una demostración, digamos, tan
a la que le tengamos que hacer tanta o dar tanta importancia. Bueno, esto sería 2 por 6 por 50. Sí. Y eso es 600, creo. Sí, 600. Entonces, este es el ancho de banda de nuestra señal modulada. Nuestra señal modulada angularmente, que no sé, no tengo idea si es PM o FM, pero sé que está modulada angularmente, tiene 600 Hz de ancho de banda. Ahora, este ancho de banda, ¿cómo lo estoy midiendo? Bueno, depende de qué es lo que yo haya dado como consenso desde un inicio. Lo que se deben, más bien, lo que pueden despreocuparse es que esta expresión de acá soporta, digamos, la noción que ustedes tengan de ancho de banda. Como eso. En el fondo, hoy está pésimo el pulso. En el fondo, puedo tener, por ejemplo, este espectro. ¿Ok? ¿Y cómo puedo medir el ancho de banda? Puedo medirlo, digamos, voy a decir, es el ancho de banda. Si ahí tengo B1 Hz, B1 Hz, entonces puedo decir que el ancho de banda es B1. Y que lo que estoy haciendo es medir solamente para las frecuencias positivas, el ancho de ese lóbulo. O bien, puedo considerar también las frecuencias negativas y decir mi ancho de banda 2B1. ¿Ok? Puedo tener cualquiera de esas dos nociones, pero debo mantenerlas mientras voy desarrollando. Lo otro, por ejemplo, tengo esto acá. ¿Cómo le podría medir el ancho de banda? Bueno, siguiendo la misma noción. Por ejemplo, de acá hasta acá tengo B0 y de acá hasta acá tengo B1. Y bueno, es simétrico para el otro lado. Podría decir que el ancho de banda es B0 más B1. Si es que solamente estoy midiendo las frecuencias positivas y los lóbulos, digamos, el ancho de cada lóbulo lo sumo. O bien, podría pescar también las frecuencias negativas y en el fondo eso sería dos veces esto acá. ¿Ok? Entonces, esto da bastante libertad. Y en las pautas no se asusten si, digamos, el profe llega a plantear, digamos, un ancho banda y en otro ejercicio de otro año lo plantea de otra forma. ¿Ok? Ambos son válidos. Recordad que el ancho banda lo único que debe respetar en la mayoría de las veces es donde se concentra la energía del espectro. ¿Ok? Donde se encuentran las mayores contribuciones del espectro. Eso es como lo que se considera información, ¿ok? A tener en cuenta. ¿Ok? No sé si hay dudas respecto a eso. Yo tengo una duda sobre eso. Entonces, el coeficiente de modulación me quedaría diferente para distintas anchos de banda que yo tomé. El coeficiente, el índice de modulación. O sea, el índice, sí, sí, sí. No, 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 no. Porque si ahí tengo que la variación de frecuencia se mantiene siempre la misma, como tomé yo Claro. la, el ancho de banda, entonces si el delta F es igual y después yo agrando el ancho de banda B que tienes ahí abajo, ya no va a ser 50, por ejemplo, sino que va a ser 100. Entonces Claro. el índice te quedaría más chiquito, ¿no? A ver, déjame pensar. Eh, el delta F de la máxima variación. El delta F. Oh, me dejaste. Mira, a ver, voy a echarle un vistazo a eso.
Creo que aquí tengo la pauta que tiene el profe porque yo intencionalmente lo hice distinto al profe. De todas maneras lo voy a abrir para responder al tiro. Cero coma cero cinco. Claro, puede que varíe. Claro, Entonces, en ese caso, mi duda es que tiene que haber como un convenio, porque si no, te puede dar wideband o narrowband, dependiendo de qué tipo de ancho banda consideres. claro. Claro. Eh, buena observación. Porque claro, la fórmula que sí soporta, digamos, lo que tú hayas propuesto es esta acá, la del ancho de banda. Como que esa invariante respecto a la noción que tú tengas respecto al ancho de banda. Esta acá, en cambio, depende del delta F. El delta F lo obtenemos, digamos, matemáticamente, claro. Y el ancho de banda de la señal lo obtenemos a partir de lo que nosotros entendamos por ancho de banda de la señal. Ahora, creo que aquí está digamos, la explicación, al menos para nuestros propósitos, no debiera ser problema esta expresión, dado que la mayoría de las veces tendremos, yo qué sé, puede ser un espectro de esta forma, no sé. No, como lo digo, algo así. Y entonces, el ancho de banda lo mediría desde el nulo hasta ahí, cuando está centrado en cero. Normalmente eso es lo que se hace. Y claro, ahí tengo la duda también de qué pasa si yo lo midiera de acá para acá. Entonces, claro, ahí sería el doble. Normalmente, al menos en los textos, se mide desde el cero hasta acá. El tema de cómo medir el ancho de banda y los problemas aparecen cuando esta cuestión ya está modulada o aparecen cosas de este estilo. Aparecen lomitas acá, lomitas acá. Ahí, ¿cómo lo mido? Si la señal mensaje fuera un delta, dos delta, bueno, esto es un coseno. Nuevamente lo mido de acá hasta acá. Mira, de momento lo que te puedo asegurar es que en la moduladora siempre, o bueno, en toda la literatura que he leído hasta ahora, siempre se mide desde DC a nulo. Porque normalmente el espectro de la señal práctica está concentrada en torno a DC. ¿Sí? Entonces, para no tener problemas de DC a nulo, la moduladora también para ser coherente con el profe, con el libro y yo no estar chamullando. Y claro, ahí también tengo yo la duda que se la voy a preguntar al profe de qué pasa si la moduladora la mido acá hasta acá. Lo que ocurriría puede que cambie esto, o puede que me esté equivocando. Bueno, si alguien, El BW, o sea, la ancha banda de la señal modulada, te quedaría lo mismo, ¿no? Se claro, compensa. claro, porque la multiplicación de esto con esto compensa justamente el efecto. Y lo que obtenga de ancho de banda acá, el valor lo tengo que entender como yo haya propuesto medir el ancho de banda. Eso es, en el fondo. Lo que yo recomiendo es medir el ancho de banda para las frecuencias positivas, dado que para las frecuencias negativas
para estas señales reales que podemos implementar, va a ser un espejo. ¿Ok? Entonces basta medir frecuencias positivas y te ahorras ahí los problemas. Y vaya a estar siendo coherente con las pautas, con el libro, con el ramo. Y me comprometo a hacerle esta consulta al profe y la próxima yo entiendo traerle la respuesta. O sea, De qué con eso pasa. que hiciste tú, de cero al valor, el BW lo que yo tengo es solamente el ancho de banda, la variación es los positivos. Claro, Ya, ok, ok. claro. Eh, eso, eso en el fondo siempre es válido por, como te digo, porque esto es el espectro de magnitud es una función par, es un espejo respecto a DC. Entonces, es válido. Eh, es información suficiente. ¿Sí? Ya. Y otra duda sobre la definición de banda angosta y banda ancha es que dice que cuando beta es mucho menor a 1 o mucho mayor que 1, si es que no es, si es que es 1,5 o 0,5, eso cuenta como ninguno de los dos. O sea, existe como el decir que no es ninguno de los dos. Eh, claro, hay como un intervalo en el que no está bien definido, o sea, sí está bien definido porque la fórmula es para beta mayor a uno, mucho mayor a uno es wideband. Y para beta mucho menor a uno es narrowband. Si obtenemos valores, claro, como tú dices, yo qué sé, 1,5, 5, mejor no aventurarse a hablar de wideband o narrowband porque tal vez dependiendo de lo que estemos trabajando, no es tan mayor a uno o no es tan menor a uno. Solamente aquí decir, estamos modulando angularmente. ¿Ok? Ya, ya, muchas gracias. Ya. Pero eso, si ya son valores como, yo qué sé, 100 o 0,01, ya ahí estamos hablando de wideband y de narrowband. ¿Ok? Pero cuando ya queda en vivo, aventúrense solamente a decir esto es modulación angular. ¿Ok? Porque va a seguir la misma forma. Tampoco van a llegar así como a un ejercicio en que sea explícito decir si es wideband o narrowband y yo qué sé, y el índice beta es 1,1. Así. Ahí, Que me pasó la tarea. en serio. Sí, Bueno, ahí di que tal vez decir que uno de los dos, en rigor, tal vez no esté tan 100% correcto, pero sí estamos hablando de modulación angular y los procedimientos son, entre comillas, los mismos. ¿Ok? Mencionarlo ahí y basta. No darse tanta vuelta tampoco, si es que está en vivo. ¿Sí? sí, sí, así es. Ok. Ya, entonces teníamos que, creo que estamos haciendo. Ya, entonces teníamos, este era el ancho de banda 600. Yo estoy midiendo el ancho de banda para frecuencias positivas. Entonces ahora vamos a graficar el, el espectro de manera aproximada. ¿Ok? Aquí les recomiendo, en el fondo, ¿cómo se llama? Verlo como, bueno, primero, no sabemos si esto es modulación FM o PM. Entonces, por ejemplo, nosotros sabíamos que la expresión de FM, lo que nos importa para efectos prácticos es que es modulación angular, tenía esta forma en su versión de Bessel. Y cuando tenemos cosenos, un coseno centrado en la frecuencia de la portadora, más múltiplos de la frecuencia de la moduladora.
¿Ok? Entonces, ¿qué te está diciendo esto? En cada banda, digamos, a frecuencia positiva y frecuencia negativa, vaya a tener un delta a frecuencia central omega c. Esto sería en n igual 0. Y luego tenéis componentes laterales, donde esto es n igual 1, n igual 2. ¿Ok? La gracia de Bessel es que nos permitía saber, a partir del índice de modulación, a partir de eso, desde dónde considerar que estos términos son despreciables. Entonces, este criterio nos permite decir que para n mayor a beta más 1, bueno, eso implica que estos componentes que vienen de la función de Bessel son despreciables. Es decir, por ejemplo, si nuestro beta es 5, vamos a tener 5 deltas laterales. Yo qué sé, uno ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí. Perdón, 6, 6, 6. Por el beta más 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4, n igual 5, n igual 6. Y todos los términos superiores, el n igual 7, de ahí en adelante, son despreciables. Esto lo vamos a tener tanto para las frecuencias positivas como negativas. Es decir, entonces, el gráfico de nuestra señal FM aproximado, bueno, después le voy a subir una versión más bonita al aula. Va a ser de este estilo. En el fondo, bueno, al ojo no tengo ni idea cuánto vale esto. Lo único que sé es que no es despreciable lo que estoy dibujando. Y probablemente decrezca, pero se considera dentro del espectro. ¿Qué es lo que ocurre acá? Estos términos que están con su componente central a omega c y menos omega c aparecen en múltiplos de la frecuencia de la moduladora. Es decir, nuestra moduladora era 100 pi. ¿Okay? Y la frecuencia, bueno, para este caso es 50 Hz, la frecuencia de la moduladora, 100 pi dividido en 2 pi, 50 Hz, y la frecuencia de la portadora era 2500 Hz. ¿Okay? Entonces, aquí lo único que voy a hacer va a ser reemplazar esto, pero en frecuencia Hz. Lo que va a ocurrir es que, bueno, tengo 6 términos a cada lado que voy a considerar a partir del criterio de Bessel. Estos términos aparecen cada 50 Hz. ¿Ok? Entonces, si estoy centrado a la frecuencia de la portadora, en n igual 0, el término n igual 0, y voy cada 50 Hz añadiendo un delta. ¿Este delta en cuánto está? ¿Cuál es la frecuencia a la que aparece este delta? El tema a la derecha. De 300, ¿no? Así es. ¿Y este acá? De mala izquierda. Menos 300. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda de esto?
Si lo mido de ahí, está ahí. ¿Cuánto es el ancho de banda? Lo estoy midiendo para frecuencia positiva. 600. 600. Entonces ahí tenemos que se cumple el criterio. A partir de Bessel podemos luego gráficamente ver cómo estamos interpretando el ancho de banda. Yo desde un principio mencioné que lo iba a considerar para frecuencias positivas. Entonces, este ancho de banda acá, hoy veo con lag lo que estoy compartiendo. Entonces, ese ancho de banda de ahí, de 600 Hz que calculamos previamente, se condice con lo que obtenemos en el gráfico. ¿Ok? Vamos a tener una componente central a la frecuencia de la portadora. Cada 50 Hz, que es la frecuencia de la moduladora, tenemos componentes que vamos a considerar. Para n igual 7 en adelante, la vamos a despreciar a partir de este criterio de Bessel. ¿Ok? Y entender que yo no sé si esto es FM, y no me importa. Lo único que sé es que si es que fuera FM, tendría esta forma, y si fuera PM, similar. Va a tener amplitudes que van a venir dadas por la función de Bessel del primer tipo y componentes adyacentes a la componente que está a la frecuencia de la portadora. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y esto es el espectro de magnitud de la señal modulada. Aproximado. ¿Dudas, consultas al respecto? ¿Se entiende todo o no se entiende nada? Falta echarle una repasada, pero se va entendiendo. Bueno, bueno. Eso en el fondo. Siempre los gráficos de FM son difíciles de hacer porque yo necesitaría, si es que lo quiero hacer así 100% fidedigno, necesitaría estos valores de acá. Que los puedo sacar con MATLAB, no hay problema, pero a mano no se llama. ¿Ok? No, no preocuparse por eso. Solamente tener en cuenta que van a ser deltas, aquí espaciados, en múltiplos de la frecuencia de la señal moduladora, y el término central está montado a la frecuencia de la portadora. Y gráficamente esto tiene sentido, en el fondo te está diciendo que el término central, vale la redundancia, la frecuencia central de mi modulación angular, y estos términos adyacentes van a ser armónicos que se van a sumar y me van a componer, digamos, la frecuencia, perdón, la señal que está modulando todo esto. Aquí, perdón, la señal modulada. Ahí sí. Dado que es una operación no lineal, tenemos espectros de este estilo difíciles de graficar con rigor. Aproximadamente algo así. Y si quisiera obtener las amplitudes de cada uno de estos deltas, por ejemplo, este delta acá tendría amplitud, viendo esta expresión de acá, perdón, tendría área A por J sub 1 por el índice de modulación, que en este caso es 5. Y así vamos sacando cada uno de los valores. Y si uno eh, quisiera graficar las funciones de Bessel, puede hacerlo con MATLAB y ahí con los punteros, eh, ¿cómo se llama? No, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas cosas que uno usa para medir dentro de un gráfico? No, se me fue el nombre. Los... Bueno, dentro de MATLAB uno aprieta clic en el gráfico y te da el valor. Eso. Que las funciones de Bessel son como cosas así. Entonces, no sé, pues ahí tenemos, sería, puede ser J0, puede ser J1. Estoy chamoyando, la verdad, ni me acuerdo cómo se grafican, cómo eran los Bessel. Esto puede ser J2. Entonces, si nosotros queremos obtener, bueno, y digamos que esto está, si nosotros queremos obtener los valores, este gráfico va a estar en función de beta. Si queremos obtener este valor, por ejemplo, J1 es 5, nos vamos a beta 5
y vemos cuál es el valor que tiene el J1 en ese valor de beta. Si queremos obtener este delta acá, ahí ya tendríamos que ir a J2. Y ahí tendríamos que poner un puntero acá. Y así vamos sacando todos los valores. Si es que uno quisiera hacerlo. ¿Ok? Pero no es necesario. A mano, imposible. Ya, entonces eso. ¿Dudas, consultas antes de continuar? Ya, el siguiente ejercicio va a ser el último, no voy a hacer más. ¿No hay dudas? ¿Más dudas, consultas? Ya, entonces vamos a continuar. Bueno, para el siguiente problema era lo mismo, entre comillas, pero para una zinc al cuadrado. Me lo voy a saltar, pero les voy a subir el desarrollo de ese, que no va a ser el mismo al que hizo el profe, para que no sea, digamos, tan redundante las pautas que le vaya a subir de este ejercicio con lo que yo suba. Lo que hay que tener en cuenta es que esto es una señal que ya no es un tono, entonces el índice de emulación lo entendemos como el D. ¿Qué más? Esta señal de acá sí cumple con la definición de ser narrowband. Narrowband. El índice de emulación va a ser mucho menor a 1. ¿Ok? Entonces ahí ocupamos la expresión que tiene la expresión aproximada del narrowband, que se parece, entre comillas, a un DSB, para después graficar el espectro. ¿Ok? Ahí se lo puede subir, no es nada del otro mundo. Y ya, entonces continuando con el problema 3, que este sí me interesa, tenemos una señal banda base dada por esta expresión de acá. Entra un sistema de modulación FM de banda angosta que tiene una portadora de 100 kHz y una desviación máxima de 10 Hz. En este ejercicio se desea diseñar un sistema de emulación indirecto, lo más simple posible, usando la salida narrowband para obtener una portadora de 100 MHz y una desviación de 100 kHz. Entonces nos piden dibujar un diagrama, dibujar una aproximación de la magnitud del espectro y determinar el ancho de banda total que se ocupa en el canal y el índice de emulación en cada uno de los puntos de este sistema. Entonces, yo lo que voy a hacer, me voy a saltar los gráficos de magnitud, dado que hay que seguir la misma lógica que esto, cuando tengamos una señal modulada angularmente, hay que seguir la misma lógica, pero lo que nos vamos a enfocar en el funcionamiento de la modulación indirecta. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que partir haciendo grafiquitos. En este caso, eh, bueno, no lo tengo aquí, pero la ayudantía 11, tenemos que, esta es la siguiente estructura para un modulador indirecto. Entonces, este es el problema 12.2. Para este caso, tenemos que la moduladora es 1 partido en pi por seno de 2000 pi. Bueno, siempre que tenemos aquí en el curso un seno de algo dividido t, es una sinc camuflada. Si multiplico arriba y abajo por 2000, me da 2000 sinc de 2000t. ¿Ok? Recordad que el pi para este curso está dentro de la definición de la sinc. Ya, pues, entonces esa es nuestra señal moduladora. La transformada de una sinc la conocemos, así que no hay mucho problema con eso. En este caso tenemos... Bueno, aquí mismo. Tenemos que la transformada de la moduladora, ¿qué sería? Eh, ¿Cuál es la transformada de esto?
¿Aló? ¿Cuál es la otra forma de esa sync? Una recta, ¿o no? Claro, F, con F partió en 2000, ¿o no? así es. Así es. Entonces, con esta información, y si medimos el ancho de banda de C a nulo, ¿cuánto sería el ancho de banda? ¿Está viendo qué es el espectro? Mil, ¿o no? Así es. Porque en el fondo tenemos una red de amplitud 1, entonces MF, y el 2000 era el ancho de la red. Entonces, de acá hasta acá hay 2000. Por ende, de ese nulo, estos son 1000 Hz. ¿Ok? Entonces, vamos a entender en todo este ejercicio el ancho banda como valores de ese nulo y valores a frecuencias positivas, entendiendo que a frecuencia negativa es un espejo. Entonces, la modulación indirecta, pueden ver la figura que está en la ayudantía 11. Primero, pesco la señal moduladora. Para nuestro propósito, vamos a usar primero un modulador Narrowband FM. Dado que era simple, digamos, entender la modulación Narrowband FM por medio de su aproximación. Hay que recordar que la aproximación de un Narrowband era similar a una modulación lineal, pero es solamente una aproximación, pero se puede generar en la vida real esa aproximación. Entonces, luego de esto, ocupamos un multiplicador de frecuencia por algún valor que todavía no sé cuál es, el cual nos va a multiplicar tanto la frecuencia de la portadora como la máxima desviación. Entonces, vamos anotando. En este caso, acá, en este punto, vamos a tener alguna frecuencia portadora y alguna desviación, máxima desviación en frecuencia. Según el enunciado, el sistema de modulación Narrowband FM es de portadora 100 kHz y desviación 10 Hz. Entonces, eso está dado por el enunciado. Entonces, aquí tenemos 100 kHz y aquí 10 Hz. Luego, por, digamos, la estructura propia de un modulador indirecto, hacemos uso de un oscilador, tal cual lo usamos para el receptor superheterodino. El oscilador local nos va a permitir modificar la frecuencia de la portadora. ¿Ok? Entonces, esta está la frecuencia de oscilador local. Este es el oscilador. Mejor lo voy a anotar en verdecito. Esta está una frecuencia del oscilador local. Es a diseñar. ¿Ok? Entonces, y bueno, y fuera de este multiplicador, tuve que haber mencionado eso primero, tenemos otra frecuencia de portadora y otra desviación de frecuencia, en donde se cumple que el multiplicador lo que hace es multiplicar tanto la frecuencia de la portadora anterior como la desviación anterior, por el mismo factor. El problema con los multiplicadores es que ingresan ruido por la operación que es normalmente no lineal. ¿Okay? Más bien, la composición de este multiplicador se compone probablemente de funciones no lineales, las que me ingresan ruido. Y bueno, luego de haber multiplicado
la señal saliente del multiplicador y ahora multiplicándola con el oscilador, lo que va a ocurrir es, bueno, se puede entender como multiplicación de cosenos. Cuando yo multiplicaba dos cosenos aparecía la suma y la resta de frecuencia. En 2 minutos más vamos a ver qué es lo que significa eso. Pero lo que va a pasar es que la frecuencia de la portadora acá va a quedar modificada. En este caso, por enunciado, se requiere que a la salida haya 100 MHz y una desviación de 100 kHz. Entonces, por enunciado tenemos estos dos valores. La frecuencia de la portadora era 100 MHz. Recuerda que mega era 10 a la 6. La desviación, dado que aquí va a ocurrir la suma de los argumentos de dos cosenos que se están multiplicando, lo podemos entender así, va a ser la misma a la que teníamos antes. ¿Ok? Y requerimos, por enunciado, que esto sea 100 kHz. Bueno, luego de esto, si uno se pone a pensar, cuando yo tengo, por ejemplo, acá está ocurriendo dos multiplicaciones de dos cosenos, por ejemplo, coseno de A por coseno de B. Luego de eso, este resultado me va a dar dos términos, el coseno de la suma y el coseno de la resta. Me van a aparecer dos términos. Entonces, dado que va a aparecer un término que yo no quiero, requiero filtrar esto con un filtro pasabanda para eliminar ese término adicional que aparece al multiplicar estos dos cosenos y que no está a esta frecuencia que yo requiero. Entonces, este filtro pasabanda deja pasar este término acá. Y aquí ya tenemos, bueno, la señal que queremos, IET. No es que, bueno, esto es una modulación. Lo que estamos haciendo es llevar una señal con cierto ancho de banda, cierta desviación en frecuencia, habiendo sido modulada en banda angosta, que es bastante sencillo, la llevamos a otros valores que sí me importan, ¿ok? Que sí me van a servir para mi aplicación. Entonces, partiendo con eso, podemos, por ejemplo, obtener el valor de multiplicación requerido. Por ejemplo, nosotros sabemos por esta relación de acá que la variación en el punto 2 dividido la variación en el punto 1 es igual a n. ¿Ok? Y yo sé también que la variación en el punto 2 es igual a la variación en el punto 3. Me queda esta forma. Y por enunciado, yo sé que la variación en el punto 3 es 100 kHz. Bueno, 100 kHz. Y la variación en el punto 1 por enunciado es 10. Entonces aquí obtenemos que n es 10.000. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? ¿Se entiende hasta ahí la explicación? Sí, sí. Sí, se va Bueno, entendiendo. bueno. Pero cualquier cosa me interrumpen no. Ya, entonces tenemos el n, que es lo siguiente. Podemos, por ejemplo, obtener la frecuencia de la portadora en el punto 2. Fc2, ya que ya obtuvimos n, es la frecuencia de la portadora en el punto 1 por n. Fc1 era 100 kHz y n 10.000. Entonces aquí me aparece 1, 2, 3, 4, 9 ceros. Esto era un gigahertz. El prefijo giga era 10 a la 9, si es que no me equivoco. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la frecuencia de la portadora en este punto. Y
Adicionalmente, también podríamos obtener la variación en ese mismo punto. En este caso es igual a la variación del punto 1. Bueno, lo escribí por n. En este caso sería 10 de acá por 10.000. Eso sería 100 kilohertz. Bueno, y así se hace este ejercicio, como que van saliendo los valores todos de una. Lo importante es eso, ir identificando en cada punto qué es lo que ocurre y cuáles son las relaciones entre las portadoras y las variaciones. ¿Ok? Ahora, un punto adicional a notar es el efecto que tiene el oscilador local al aplicar su frecuencia. Aquí lo que ocurre es un mix de frecuencias. Donde el oscilador local nosotros lo configuramos de tal forma que acá tengamos los 100 MHz. ¿Ok? Dado que este oscilador local no va a tener efecto en la desviación en frecuencia. Eso es importante. No va a tener efecto en la desviación en frecuencia. Es decir, podemos destinar al multiplicador a que haga esa pega de ajustar la desviación en frecuencia y destinar el oscilador a finalmente ajustar la frecuencia de la portadora, habiendo aplicado el multiplicador. Se pueden aplicar más multiplicadores si es que no queremos un oscilador tan cuático, digamos, con frecuencias tal vez que no se puedan tener. No se me ocurre dónde podría ocurrir eso en este momento, pero eso. El oscilador da esa libertad, ese grado de libertad para el diseño. Viendo el oscilador local y tomándolo desde lo que sabíamos del receptor superheterodino, como estamos hablando de señales reales, que las puedo aplicar en la vida real, la relación es que la frecuencia de la portadora, a la salida de haber multiplicado estas dos señales, me va a importar el valor absoluto. En este caso, de FC2 más menos, o sea, la frecuencia de la portadora que entra al multiplicador, más menos la frecuencia del oscilador local. ¿Ok? Este valor absoluto es para, en el fondo, no se preocupe si te da una frecuencia negativa, toma el valor absoluto. Que te importe el signo, no, o sea, perdón, la magnitud de la frecuencia. Y bueno, si despejo, puedo hacer un análogo de que también me va a interesar solamente la magnitud de la frecuencia del oscilador local. De esta forma. ¿Ok? Entonces, con eso puedo obtener el diseño del oscilador local. En este caso, la frecuencia del oscilador local naturalmente va a tener dos soluciones por el valor absoluto. Estamos en una ecuación con valor absoluto. En donde la frecuencia de la portadora 2 era 1 GHz, que es lo mismo que di a la 9. La frecuencia de la portadora 3 por enunciado era 100 MHz. 100 MHz es 100 por 10 a la 6. Esto es... sí, está bien. 100 MHz. O toda una laguna mental. Esto efectivamente es mega es 10 a la 6, ¿cierto? Sí. Como que entré en duda con eso. Mega era 10 a la 6, ¿cierto? Así es. Ahí. Bueno, entonces aquí voy a factorizar por 10 a la 6. Perdón. Y aquí obtengo las dos soluciones. Bueno, la suma y la resta de eso sería 1000 más menos 100. En este caso sería 900,1100.
Eso está, dado este prefijo de acá, megahertz. Eso, entonces tenemos dos opciones posibles para el oscilador local, 900 o 1100 Hz. ¿Qué me va a influir eso? En dónde voy a tener que centrar después el filtro pasabanda. ¿Ok? Porque me va a interesar solamente el término que esté centrado a los 100 MHz. El otro término que va a aparecer lo elimino con el filtro pasabanda. Y ya, entonces ahora vamos terminando ya. Esto va a demorar muy poquito. Solamente es cálculo de divisiones. Entonces, finalmente, partamos. Digamos que este punto 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el punto 0, bueno, el punto 0 tenemos la moduladora simplemente. Ya habíamos sacado el ancho banda de la moduladora, que era 1000 Hz, medido de DC nulo. Y bueno, en estricto rigor, no está modulada, entonces el índice de modulación es 0. Para el punto 1, el índice de modulación, bueno, siempre la misma fórmula, máxima variación dividido el ancho banda de la moduladora. En este caso, la máxima variación para el punto 1 es 100, o sea, 10, perdón, 10 dividido el 1000. Esto me da 0,001. No, 0,1. ¿Ok? Lo que es mucho menor a 1, naturalmente, dado que esto proviene de un modulador narrowband. Entonces tiene sentido que el índice de modulación nos dé mucho menor a 1. No sé si me están viendo con lag lo que estoy escribiendo y hablando, o se ve bien. Que a mí me parece con lag lo que estoy viendo en la pantalla. Por ejemplo, ahí estoy escribiendo una... ¿Se ve con lag? No. ¿No? Ah, oh, qué raro. Ya, entonces, bueno, esta es el índice de modulación. Y el primer punto, es el punto 1. Luego, el ancho de banda. Este punto va a venir dado por la fórmula de siempre. En este caso, bueno, esto da 0,01. Esto da 2 por 1,01 por el ancho banda de la señal. Esto es... ¿cuánto es? 2020 Hz. Entonces ese es el primer punto. Segundo punto, lo mismo. Tenemos la desviación que es dada por... Perdón, el índice de modulación que va a venir dada por la desviación. La desviación en este caso era 10 por el multiplicador que nos dio 10.000 y el mismo ancho de banda para la moduladora. En este caso aquí da 10 a la 2, que esto ya se considera mucho mayor a 1. Entonces pasamos de narrowband a algo que podemos considerar wideband. Luego el ancho de banda, esta señal, la misma fórmula, 2 veces de 2 más 1 por el ancho de banda de la moduladora, 2 por el índice de modulación, esto da 101 por el ancho de banda, de esa forma. ¿Y eso cuánto da? 202. Ah, claro, porque 202 kilohertz. ¿Bien hasta ahí? ¿No hay dudas de eso?
¿te entiende lo que estoy haciendo? Se entiende. Bueno, bueno. Ya, entonces, aquí viene lo interesante. Y en este punto hay que poner atención. Porque no, esta fórmula de acá no soporta lo que va a ocurrir ahora con el oscilador local. El punto 3, bueno, tenemos la misma variación en frecuencia y tenemos el mismo ancho de banda para la señal moduladora. La señal moduladora no cambia. Entonces tenemos de F3 partido en ancho de banda de la moduladora y lo mismo el oscilador local. Esta mezcla en frecuencia no altera la variación en frecuencia. Entonces queda de esta misma manera. Por ende vamos a tener exactamente el mismo índice de modulación. El tema es que ahora el ancho de banda no va a ser igual. ¿Cuánto sería ese ancho de banda? Que estoy multiplicando algo que yo conozco su ancho de banda y que tiene la forma de un coseno, digamos, una señal F, perdón, así, una señal FM modulada, que nosotros sabíamos que se va a ver algo de este estilo. Van a ser, si está modulado, bueno, van a ser deltas con deltas por los lados. En este punto tengo un ancho de banda B omega 2. Entonces, si pesco esto, lo multiplico por el oscilador local, ¿cuánto va a ser el ancho de banda del punto 3? Notar que este oscilador tiene la forma de un coseno. Va a quedar por 2. ¿Doble? ¿Cuánto? Uy, perdón, no escuché. El doble, el doble. El doble, claro. En el fondo, eso porque si estoy multiplicando ese espectro por un coseno, en el fondo estoy convolucionando por el espectro de un coseno, me va a aparecer este mismo espectro montado acá, digamos a la izquierda, y después a la derecha. Entonces ahí aparece que a la frecuencia positiva voy a tener el doble. En este caso estoy sumándolo. Este ancho de banda más este ancho de banda acá. ¿Ok? Entonces, eso, el efecto del oscilador, finalmente, lo que hace es duplicarme el ancho de banda. Y eso, estas formulitas que estamos usando no lo soportan, pero hay que tener cuidado. Entonces, el efecto del oscilador va a ser que duplica el ancho de banda. Va a ser 404 kHz. Y finalmente, para el punto 4, bueno, ¿qué es lo que va a cambiar del punto 3 al punto 4? ¿Qué va a ser lo único que va a cambiar del punto 3 al punto 4? Si es que el filtro pasabanda está centrado en la frecuencia de la portadora que me interesa. Que el único aspecto que va a cambiar. Pero en el fondo teníamos, digamos, esta era la señal, esta es la señal del punto 3, por ejemplo, que aparecía en doble por la multiplicación con el oscilador, pero a mí solamente me interesa los términos que están centrados a FS3. Entonces, si paso esto por un filtro, digamos, este filtro acá, pasabanda, ¿qué va a ser lo único que va a cambiar? Si es que este filtro es, digamos, ideal. El punto 4, ¿qué va a ser lo que va a cambiar?
Va a quedar la mitad del ancho de banda. Justamente. Nuevamente vuelvo a obtener esto de acá. Entonces, no cambia la máxima desviación porque la máxima desviación tenía relación con, digamos, estas bandas laterales que aparecen. No cambia nada de eso. Lo único que va a cambiar es el ancho de banda. Entonces, la pega de este filtro pasabanda es eliminar los términos adicionales que hace aparecer este oscilador. ¿Ok? Y solamente dejar pasar esto de acá. Entonces, por el punto 4 vamos a tener exactamente el mismo índice de modulación, porque no varía la máxima desviación y el ancho de banda de la señal moduladora, pero el ancho de banda va a ser la mitad del ancho de banda que entró, porque acabamos de atenuar los términos adicionales que no quiero. Es decir, tenemos el mismo ancho de banda que en el punto 2, el punto anterior al punto 3. Es decir, esto sería nuevamente 202 kHz. ¿Ok? Entonces, tener eso en cuenta. La pega de ese filtro es justamente eliminar todos esos términos que no nos importan y que aparecen inherentemente multiplicar por el oscilador local. ¿Ok? Y volvemos a capturar el mismo ancho de banda de antes. ¿Ok? Y eso, pues, eso sería los ejercicios de la ayuntía de hoy. ¿Alguna duda, consulta de cualquier cosa? ¿Quedó alguna duda de esto o alguna duda de otra cosa que quieran mencionar? No sé. No, todo claro. ¿Todo claro? Ok. Ya pues chicos, entonces esa fue la ayuntía. Cualquier duda, consulta, me la hacen llegar al correo. Y si es que me escribieron a mi correo y no he respondido, voy a responder hoy día en la noche porque estaba medio colapsado con tanto informe. ¿Ok? Y eso pues, que les vaya muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, gracias. Cuídate. Chao, chao. Chao, cuídate. Cuídense. Gracias. Nos vemos.